To turn over the stage to Jose and Abel and just give me one moment as I stop sharing my screen and spotlight y'all. Hello, hopefully you can hear me, Michaela and everyone. All right, quick question. Not sure, we might have some trouble with that video to load. Is there any chance we can share the video one? Yeah, are we looking for Abel Rocha and his Songs of the People on the Cascade PBS? Yes. Yep, I got you. It will work on this computer. I've got multiple computers, so apologies that the other one didn't work out. I think the best way, perdón, buenos días. Creo que lo primero, lo mejor es presentar un video para que empiecen a saber poco de esta leyenda aquí con nosotros. Some people say I lead a simple life. I don't have a lot of possessions except for my instruments, my songs, my memories. My life might be simple, but it's incredibly rich because of music. My name is Abel Rocha, and I'm a musician. I came to the United States from Mexico over 25 years ago to perform, to sing. Cielo arriba, Jujuy, con la blanca puna me voy a cantar. Flores de la zona. I love the songs and stories, lyrics of the worker or the farm worker, the traditional lifestyle in Latin America. Life is both joy and struggle, and the music and words that I sing are about that life. We perform music from Argentina, Venezuela, Mexico to sometimes Peru. Since the very beginning, I never wanted to say that from Latin America because it's a really broad spectrum. But in general, in some ways we do. In English, we use the term popular music. And when we say pop music, we think of sugar-coated candy kind of melodies. But música popular, the same idea, the same words, but in Spanish means something completely different. It means music of the people. The music to whatever life may be, whether it's working in a mechanic shop in a city in South America, or if it's working in an agricultural region, this is the music that creates the soundtrack to life in Latino America. He has this warm, deep, soulful mid-range, and then this cry on top of it. How his voice falls into falsetto for certain kinds of music. I had never heard that before, and it just cut right through me. Seattle doesn't even know that it has this cultural treasure in Abel Rocha, in someone that has the ability to, at the same time, conjure music that is at once earthy and scholarly, that is literally someone who's a caretaker of the folkloric traditions of Mexico, way beyond mariachi, to every corner of the nation, but also someone who breathes new life into each song that he touches. This one is very interesting because it probably is an imaginary dialogue that the composer conceived in his mind about that tension that exists between the landlord and the tenant. I think one same song can express the pain, the struggle, the lamento, but at the same time sometimes they express
some songs express the relief of that by doing it. Ni se le ocurre a decir que viene pa' visitar. Diga que viene a cobrar y le han de dejar pasar. Allí le van a indicar. Songs are dreams too. Songs are desires not met in life. I think everybody has to express some sort of vehicle to express their anger, their pain, their frustrations sometimes, you know. And I think mine is singing. Mientras lo voy adornando con florcitas de retán. They say that crying is healthy. I don't cry much, but I sing a lot. Que no sean sus pobrezas. A veces me entra tristeza. When I'm working with Abel, I am connected in a very deep way to centuries of tradition, to centuries of experience across the Americas. Pa volar y ser feliz por algún pago lejano. Pero la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí. Mil gracias, Michaela. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. En sí tengo un honor estar aquí con Abel y cada vez que platico o tengo la experiencia de escuchar su música, me siento más orgulloso de mis latinos y mis genos. Y es más, estamos platicando hace ratito y parece que nuestras raíces vienen de Lagos de Moreno, nomás. Pero con eso quiero empezar. Tenemos unas breves preguntas para hacer aquí con Abel y para empezar a conocer poco más de este gran hombre. Entonces, Abel, la primera pregunta para empezar, gustaríamos saber poco de su historia de músico. ¿Qué fue su primer instrumento, canción o grupo? Si gustaría compartir poco con nosotros. Gracias, José. Mira, yo empecé en la música pues con aquel, para mí, simple acto de cantar, ¿no? Mi padre le gustaba siempre cantar, fue su primer instrumento también, lo heredo de él, y tenía además una buena voz, pero una magnífica memoria para las canciones. Se sabía muchísimas canciones. Y bueno, en aquel entonces, quizás también hoy, pero en aquel entonces la memoria para el cantor era otro elemento primordial para el arte musical, ¿no? O sea, el conocer muchas canciones, el hacer referencia a las letras, a lo que querían decir. Mi padre era instintivamente un buen analista de las letras. Para mí que él siempre entendía, a veces tuve yo momentos en que yo cantaba algo sin entenderlo y él me hacía entenderlo, o sea, conocía muy bien los significados y los sentidos que puede tener una canción, que es algo mágico, ¿no? Pues más adelante un tío mío quería que yo tocara guitarra y creo que lo frustré mucho. Ese tío que también es para mí como un segundo padre y un mentor en la música, me acompañaba a la guitarra. Él lo tomó incluso más serio que mi papá, acompañarme en la guitarra, y él quería que yo tocara guitarra. Lo interesante es que yo no seguí ese paso inicialmente. O sea, curiosamente una tía mía que viajaba mucho por su trabajo, trabajaba en aquella aerolíneas argentinas, y viajaba mucho a Sudamérica, y aquí empezaba ya para mí una conexión con otros países que no son necesariamente México. Me trajo por primera vez un tambor, una especie de tambor de la música folclórica de allá, que era un bombo. Y yo fue el primer instrumento que no fue la voz,
con el que me identifiqué primero, antes que la guitarra. Para mí fue una manera de sentir y seguir el ritmo más fácilmente. Y esa fue una gran introducción allá cuando tenía como 11 años, 12 años. Empecé a cantar como a los 5. Y ya más adelante, a los 13, entonces sí, en otra vía, de otra forma, empecé a tocar guitarra. Más bien como a los 14 o 15. Entonces, en aquel entonces la guitarra para mí representó y era en su manera más interesante para mí, una manera de seguir el ritmo. No tanto las melodías y cosas más complejas armónicas, sino casi un instrumento de percusión. En ese entonces y en esa vertiente empecé con aquel legendario grupo Los Folcloristas Daban Clase, y yo formé parte de ser alumno de aquel integrante, el gran maestro Adrián Nieto, y él me dio las primeras formas de guitarra, y con él brinqué a otras guitarras. Se me abrió totalmente, gracias a la época y a la similitud de las guitarras, se me abrió todo un universo de otros instrumentos que eran no necesariamente guitarra, pero estaban relacionados profundamente con la guitarra. Y empecé a aprender más instrumentos hasta que me fui metiendo más en complicaciones por ahí hasta los 17 años con el arpa e incluso con el violín un poco. En fin, más o menos esa es mi trayectoria. Y, Primero. y sé que usted tiene mucha historia de los instrumentos y puede platicar poco del ejemplo de la guitarra o la historia de la guitarra que le dicen una quinta o la palabra panguera. Bueno, sí, claro, con las guitarras tradicionales, que no son guitarras, pero como decía yo, se relacionan con este instrumento que nosotros conocemos primordialmente pues en el mundo, ¿verdad? Venía entonces el conocimiento de con qué prácticamente, estrictamente, se toca cada género. Porque hablando de México, por ejemplo, el son, la palabra son, que ya existía en España, pero que en México empieza a tener su propio significado. Aquellos términos como los sonecitos de la tierra son aquellos primeros estilos de música que supuestamente ya no son españoles. No son indígenas tampoco porque son criollos o mestizos muchas veces también son indígenas. Pero aquel término, allá cuando se forma nuestro país, México, y deja de ser un conglomerado nada más de grupos étnicos, se empieza a diversificar el género son. Y con el tiempo se empieza a diversificar las guitarras que van con cada género. Entonces sí tenemos el son jarocho, el son huasteco, los sones de la región del Balsas, que son Guerrero, Michoacán, los sones de Tierra Caliente, que son los sones de Michoacán, y más, por decir algo. Entonces con esto se viene pues cada estilo de música. A mí, uno de los guitarras esenciales que me ayudaron, me inspiraron y a la fecha todavía sigo descubriéndola, es la guitarra quinta huapanguera del son huasteco. También las jaranas, el conjunto de jaranas de sones de son jarocho. Son esos los dos principales instrumentos de rasgueo y más que me inspiran a profundizar y conocer más los géneros.
El son huasteco se toca con el violín y se toca con la jarana huasteca. Es esencialmente un trío. Y el son jarocho se toca con un gran número de jaranas, como quizás son 5, y la guitarra de son, que es el requinto, la guitarra leona, etc. Pero eso es esencialmente para un cantor, para un trovador, para un improvisador. El aprender estos instrumentos primero rasgueando, siguiendo los ritmos, son una gran fuente de inspiración. Entonces, creo que yo empecé primero con esos, ¿no? A profundizar más. Qué increíble cómo capta. Ya veo como dice de su padre con su memoria, pero creo que sé qué le pasó. Aquí tenemos una computadora de historia de música. Y creo con la pregunta siguiente, creo que ya vamos en este tema. La siguiente pregunta es, ¿cómo para usted la música cruza fronteras y ayuda a la gente a conectar con sus raíces? Ir para darle más como palabras también, como el maíz, como esas canciones ayudan a la gente a conectar. Sí. Bueno, aquí es un gran tema. A través de la música, lo voy a decir primero como experiencia personal, pero algo que nos pasa a todos es que empezamos a reconocer, entre más conocemos los géneros que nos interesan, empezamos a reconocer que tienen similitud no solamente en su texto verbal, sino en su texto musical, en su contexto musical. Entonces así empezamos a reconocer herencias de otros países que históricamente estuvieron en México, que dejaron una profunda huella. Y claro, en este sentido, además nos ayuda más fácil a reconocer que estamos hablando de Hispanoamérica, ¿verdad? Esta civilización de España que juntó moros, cristianos, musulmanes por años. Piensa tú lo que es estas herencias tan fuertes del norte de África y más en su propio país. Y luego vienen a México. Entonces, aquí hay un gran encuentro de civilizaciones porque, por otro lado, México es un gran, por decirlo así, es un imperio, ¿verdad? Los aztecas, que además están representando el dominio sobre muchos otros grupos en México. Entonces, es un encuentro tremendo entre estas culturas y entre más, también el encuentro entre otros lugares de México. Y entonces empieza también la etapa de la colonización, la trata de esclavos, que también trae otro tipo, todavía se expande más las influencias africanas en nuestro país. Las influencias africanas ya venían de alguna manera en aquel término llamado afrocaribe andaluz, ¿no? Una gran influencia que tenemos a través del Caribe y todo. Entonces, esto nos hace reconocer similitudes, obviamente, con España, nos hace reconocer similitudes con otros países del continente americano, con Cuba, hay son cubano, con cosas como países como Venezuela, que usan ellos el joropo, que es algo así, es una variante del fandango, con países como Colombia, con toda Hispanoamérica. A veces, incluso yo he dicho que hay regiones de estilos tradicionales mexicanos que se parecen más a otro país que en el mismo país hacia el norte, ¿verdad? Porque las influencias, gracias al comercio y al intercambio cultural de los puertos del Caribe en muchos siglos,
pues trajo todos estos intercambios. Y se quedaron en México y se quedaron como un legado histórico. Esto, estamos hablando también de la música y también de las letras. Hay cosas, formas, por ejemplo, como la décima, una forma poética de 10 líneas, con cierta estructura de verso, llegan a tener todavía una expansión mayor aún en Latinoamérica que en el país de origen. Es increíble esto. Y entonces las formas viajan de allá para acá y también de aquí para allá. Hay una manera también diferente de interpretar la historia, entonces, de ver que no es tanto siempre una influencia de España al continente americano, también es viceversa. Entonces, todos estos elementos se dan y si somos lo suficientemente observadores y conocemos más de todo lo que interpretamos, tratamos de conocer y profundizar, pues vemos que estos temas son comunes. Ahora bien, lo que mencionas de el maíz. El maíz, bueno, yo tengo hay toda una cosmología y unas mitología, digamos, que yo he estado hasta muy últimamente, leyendo libros y cosas así, de ciertas regiones en México que tienen un profundo relación del origen de identificación de ellos mismos con el origen del maíz, de la explicación de dónde sale el maíz y entonces a partir de ahí de dónde sale la especie humana. Entonces no creo que esto viene desde hace tiempos ancestrales, cuando todavía México quizás no está formado como México. Entonces, en este sentido, podemos analizar que eso va más hacia el sur y más hacia el norte, ¿no? Yo creo que el maíz se puede ver su influencia como un gran fuente de alimento, como una gran fuente de cultura, quizás en todo el continente americano. O sea, especialmente yo creo en el centro de México, creo yo, pero no dudo que haya sido en todo lo que es Centroamérica también. Entonces, un poco eso. Algo que me hace pensar más cada vez que platico con usted, y le pregunté una vez en otra de sus pláticas, pero cuando usted analiza una canción o cuando usted escucha una canción de antes o de hoy, ¿se le hace difícil o fácil saber de los raíces de esa canción? Por ejemplo, corridos. Para mí, yo escucho primera vez yo escucho un ritmo y yo digo, wow, es algo nuevecito para mí, pero yo creo que para usted capta que esos ya vienen a lugares, orígenes. ¿Puede platicar poco Sí, de eso con usted? yo creo que uno con el tiempo, uno valora cada vez más lo que es la memoria no solo original de uno, sino la memoria histórica, la memoria social que hay en todos nuestros pueblos. Y un poco como tú lo mencionas, pues también la asociación. Si oye uno un ritmo, ya uno básicamente, intrínsecamente lo asocia a cierto género. Esto puede ser algo muy común con los corridos. Yo tengo, por conocimiento, alguien me decía, la esencia del corrido es que es un género narrativo, algo que le pasa a alguien o algo que le pasa a un grupo de gente o algo que le pasa a un líder, a un héroe. Pero también es algo que puede estar manifestado no solamente en ritmo de vals, que es como más lo oímos,
en su propia estilo de interpretación, porque no es un vals estilo europeo. A veces son valses muy sincopados con toda nuestra influencia que cargamos de todas estas raíces étnicas, ¿no? Pero entonces en ese sentido quizás pueda oír uno un género como el gusto o guerrerense o otros géneros que son corridos en este sentido esencial, aunque la verdad hay una fuerte asociación a un ritmo de vals, ¿no? Y en ese sentido también hay una gran diversidad de cómo se han escrito los corridos. Justamente ahorita, como estamos hablando, se viene un festival en México. En México ha habido ahora una revalorización de muchas cosas culturales, del corrido de la región de Morelos. Esto es muy interesante porque los corridos de la región de Morelos y estas regiones, pues son los corridos zapatistas, son los corridos de la Revolución Mexicana, que tienen un capítulo pues muy aparte y que muestran arquetipos, muestran formas ancestrales que vienen, figuras que incluso se usaron en España, pero van adquiriendo sus propias características ya en nuestro país, el corrido. Y claro, yo respeto todos los tiempos de cada uno. Los corridos de la revolución tienen un contexto, tienen unas figuras. Muchos hablan de los trenes, de los líderes zapatistas, pero a la vez hay otra época y se vienen los narcocorridos, cosa que últimamente ha sido muy controversial en cuestión de censurarlos o prohibirlos, porque a veces hay una barrera muy fina entre lo que es simplemente una difusión de la violencia o una simplemente narración de la violencia como algo vivido que no puede dejar de ser algo fuera de la realidad, ¿verdad? Efectivamente, allá por los 90 hubo gente que escribió libros acerca del narco corrido. Yo creo que escribió en este contexto, que era una descripción de las situaciones actuales que se vivían en México y que se siguen viviendo. Pero hay temas de todo tipo. Un gran cantautor que yo sigo que es muy folclórico porque usa toda su estructura de una manera muy tradicional, la respeta, es Guillermo Velázquez, que finalmente ya ha sido reconocido oficialmente, nacionalmente. Tuvo un premio incluso ya en México y fue uno de los primeros copleros, troveros, versadores, que fue invitado a las Islas Canarias. Un encuentro entre copleros, trovadores, versolaris, gente de todo este conglomerado que hablan, improvisan. Y él, por ejemplo, en mi opinión, empezó a dar una versión de lo que es esta gran odisea de los migrantes. Me acuerdo allá por el 1980, los primeros discos, las primeras grabaciones que Guillermo Velázquez hizo, narraban las migraciones de su pueblo Jichú a la Ciudad de México, por las dificultades de las sequías, por ejemplo. Y luego, años después, empezó a narrar, a veces con personajes chistosos, a veces con personajes serios, las odiseas hacia este país, los migrantes. Cosa que no es único de Guillermo Velázquez. Hay mucha gente que ha escrito acerca de esto, entre otros temas, ¿verdad? Entonces, bueno, la gesta, la inspiración, también existen estos corridos a los héroes, no necesariamente revolucionarios como Joaquín Murrieta, que muchas veces incluso hay cierto debate si tenía otro origen, que no era mexicano, que era chileno. Pablo Neruda hizo un
una canción, un tema, a Joaquín Murrieta, asumiendo que era un personaje chileno en el territorio mexicano. Lo cual, yo leí todo un libro en el cual descartaba eso, pero hasta cierto punto, si uno se lo pone a ver, en todo este contexto de que a veces las fronteras tienen periodos que no están definidos en dónde, y además tiene viajeros en los puertos, ya sea en la costa del oeste, tanto como en el Caribe, que son de todo el mundo, podía ser de origen, haber sido tenido un origen chileno. Hay muchas teorías, ¿no? Pero sobresale que fue un gran vaquero, que fue un hombre de bien al principio, y que debido a que las leyes no le hicieron justicia, él hizo de sus propias leyes, tomó sus propias riendas y lo que le quedaba mejor era robar caballos y repartir sus ganancias entre la gente como él que había sufrido injusticia. Un poco un carácter como Robin Hood, ¿no? Así hay muchos, pues. Me encanta, como le comenté, siempre que platico con usted, lo que me capto es cómo la música es la palabra, la historia viviendo ahorita de lo pasado. Como comentó que antes, como yo más joven, yo más pensé que los corridos son en un tema, pero en sí vienen del pasado, vienen de la historia de inmigrantes, vienen de la historia de gente sufriendo y desahogando. Sí. Y algo, hablando en palabra, como le he comentado, más que encuentro de usted, me estoy tan sorprendido y orgulloso de su memoria. ¿Puede platicar de canciones que cantan diferentes idiomas o los idiomas que usted sabe, como ha escuchado canciones en otros idiomas que ni yo conozco unas canciones, no sé si, no quiero decir mal, pero de Nahui, o qué palabras o qué canciones ha cantado o antes? Bueno, yo entre mis metas ahora es yo creo que yo deseo para todo el mundo que sea una meta que así como nosotros somos una minoría en el poder en este país y el español nos identifica y nos da respeto y nos da dignidad como una gran cultura por todo lo que significa, pues que ahora profundicemos y aprendamos más de las lenguas indígenas. Que lo diré, el español de cada el español de cada país puede en sí mismo tener muchas palabras y muchos conceptos de las lenguas originarias. En México está plagado su español de palabras del náhuatl, de muchas otras. Lo mismo hay palabras de origen guaraní, mucho en Paraguay, en Sudamérica. No dudo que haya de las lenguas que tienen más fuerza todavía, que tienen más vigencia, porque desafortunadamente una realidad es que también están desapareciendo muchas lenguas, ¿no? Es triste eso, pero la mejor cosa que podríamos hacer para, pues no digamos rescatar, pero para realzar la importancia de todo esto, porque cuando se muere una lengua se muere todo un conocimiento del mundo, una manera de ver el mundo, ¿no? Entonces, yo modestamente he aprendido fonéticamente palabras de zapoteco. Más que nada, casi no canto en náhuatl. He aprendido varias palabras, pero quiero tomar cursos y saber más de lo que hablo. Aunque, bueno, he visto las traducciones en zapoteco. Aparte, bueno, el zapoteco tiene un gran contenido mestizo y que, por ejemplo, esto es una forma que se usa mucho, por ejemplo, no nada más en nuestro país. Por ejemplo, en Argentina se usa que se canta media canción en
por ejemplo, en quechua y la otra mitad en español. Y asimismo se usa esto en Oaxaca con la lengua zapoteca. Entonces, me valgo de eso, que hay, no es mía, no es de mi dominio y trato de ser respetuoso, pero mi respeto irá, mi consideración, mi profundización será mejor entre más conozca esa lengua, ¿verdad? Y algo que recientemente yo conocí con un proyecto que ustedes han hecho del Gran Norte-Oeste. Estoy tan orgulloso sabiendo que las raíces de mestizos y indígenas de Nayarit son uno de los primeros inmigrantes que los trajeron a este país, de este estado, es más, de Washington. Sí. En Macá y como les digo, cada vez que platico o encuentro algo de Abel, siento tan orgulloso de la historia que ayuda a pasar y pasando los temas de gente como mi propia familia. Siempre me ha dicho, yo nací en Lagos de Moreno y siempre me dicen, tú te fuiste hasta el norte, no hay hispanos. No, lo que me da orgullo sabiendo estas historias, que no, nosotros ya estábamos sembrados aquí. Claro. No es que recién llegamos. Y es gran honor saber que estamos aquí genos. Y además es otra historia que falsa, que quizás están, que la educación o la historia no ha salido. Efectivamente. Y algo, algo que quería preguntarle, y ahorita para dejar unos tiempo para poder platicar y hacer unas breves preguntas con la gente aquí. Usted dijo algo que me captó. La música para ustedes, y no quiero poner sus sentimientos acá, pero dice, para mí, teniendo música es algo cuando yo me siento perdido o desahogado, me ayuda a levantarme. Como padre a mis niños, ¿qué es algo que puedo motivar a la generación a querer escuchar esos temas de antes, como los panchos o algo? Porque veo que a veces de este tiempo gente está un poco piensan que los ritmos o algo de su cultura es algo reciente, pero ¿cómo sé que trabaja con muchos niños o algo? ¿Cómo es avanzar eso o darles más ánimo a querer seguir como los panchos o temas así que, como le digo, Ajá. ojalá no lo perdí? Bueno, yo creo que todas las tradiciones, alguien también lo dijo, el maestro Guillermo Velázquez en alguna entrevista lo dijo, que yo creo que toda tradición pasa por momentos que se fortalece y hay veces otros momentos se debilita un poco. Claro, no puede ser toda la historia igual, ¿verdad? No puede ser un continuo igual. Y existen muchos factores. Claro que uno quiere que la tradición, los jóvenes, que son nuestras generaciones futuras, las respeten, las consideren, las vean, pero estamos en un mundo en el que hay múltiples influencias. A veces creo yo que eso nos hace que nos olvidemos y estamos a veces oyendo cosas que tienen una gran similitud con lo que se hacía hace muchos años, pero no lo captamos porque quizás ahora está hecha con otros instrumentos, no lo vemos. Yo muchas veces, ahora me está pasando con la música antigua o con el barroco, que alguien me hace ver que es la misma secuencia armónica que lo que se usa en una tradición folclórica que yo conozco, pero no la identificaba yo porque está hecha en otros instrumentos, ¿no? Entonces, en fin, estos momentos de fortaleza, pues uno puede nada más hacer de alguna manera
hacerle ver a las generaciones futuras su valor, su significado, su conexión con nuestro ser, ¿no? Pero hay muchos otros factores. Yo, por ejemplo, en la tradición del son huasteco, creo yo que estoy viendo un renacimiento ahora de cierto tipo que no había yo visto nunca antes. Y me tomó un poco por sorpresa y me tomó un poco o sea, me intrigó de ser, bueno, qué interesante que ahora creo que hay jóvenes que admiran más a cierta generación de músicos que ya incluso murieron. Y hubo una generación de en medio que nunca los vio y nunca se interesó por ellos, anterior. Yo digo, ¿cómo es que ocurrió eso? Y no me quedó otra más que, incluso lo platiqué con alguien que es músico también, que es el advenimiento del Internet, de, de las cosas buenas cuando el Internet tiene algo bueno que puede traer a una comunidad. Y se usa como un adelanto tecnológico para el servicio de la humanidad, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque si alguien pone un disco allá que se produjo localmente y tuvo un impacto local en una comunidad folclórica, pero que no se consideró en la Ciudad de México por muchas otras razones, por incluso razones sociales y de clase, pero que ahora en el Internet tiene 2,000 vistas en el primer día, pues puede tener más impacto, ¿verdad? Y entonces estos jóvenes, wow. Aparte, hay cosas que vienen como cambios positivos en cada tradición, que son la inclusión, por ejemplo. El número de mujeres que está tocando son jarochos, son huasteco, todos. No nada más hay un rol para ellas que es cantar o bailar. Ahora hay muchísima gente talentosa de todo tipo. Entonces, estas cosas quizás son parte de ese renacimiento, de ese, wow, o sea, creo que la última persona que fue a las Islas Canarias fue una mujer, a representarnos como trova improvisada, lo cual dije, wow, esto es un hito, ¿verdad? Entonces, hay cosas así muy interesantes. Y aquí estamos viendo el poder del Internet, viviendo. Exactamente. Y algo que platicamos antes de empezar, como mi abuelo que todavía vive, yo conecto y lo que platicó yo lo vivo porque mi abuelo me introduce a grupos de su tiempo como los Panchos, que si no fuera por él, yo no lo hubiera descubrido. Y como conecto con él es, le digo, a ver, dime una canción y rapidito se lo vi y empieza y wow, digo, no ha escuchado esto en 20, 30 años y ahora con eso se une uno. Con esto, Abel, me da muchísimo gusto. Gracias por darme la oportunidad de yo poder hacer estas preguntas. Ahora tenemos unos 10 minutos. Queremos abrir aquí a preguntas. We have 10 minutes if anyone would like to do questions. Si alguien gustaría preguntarle preguntas a Abel con nosotros, con gusto. Si quieren levantar su mano o if you want to raise a function or put a question in the chat, si gusta puede levantar su mano o puede poner la pregunta en chat. We've got one in the chat. Actually, we've got a couple. The first one is, how do we pass on our musical traditions to the next generation? And another one is, what are jarochos and huastecos? And I think that might have been a translation that Herminia was helping. Oh, okay. What are jarochos and huastecos? Yes, that's a great question because every time that was actually one of my questions to him before we started. Bueno, voy a empezar con lo que es jarocho. Jarocho, yo me estaba refiriendo a la música, al son jarocho, ¿verdad? Jarocho viene de, si no mal, estoy mal, en la palabra jara, que es una lanza, arrow. Y era uno de los grupos, hay esta versión que dicen que eran los primeros habitantes que los españoles vieron,
que cazaban con estas lanzas en la costa de Veracruz. Entonces se quedó jarocho. Ahora, jarocho después, en el sistema de castas de la colonia española, porque los españoles establecieron luego una jerarquía de superioridad racial prácticamente. El último eslabón era lo jarocho. Eran los más mezclados quizás con los indígenas, que eran lo más bajo. Había otras mezclas que eran coyote, mulato, etc. Según yo sé, los jarochos eran como los más de abajo. El son jarocho, curiosamente, de acuerdo a lo que historiadores como Díaz de León dice, era un género sumamente tolerante y inclusivo. Entonces, muchas músicas del son jarocho, y bueno, uno lo puede ver con las jaranas, una gran cantidad de instrumentos, de diferentes, o sea, son jaranas, pero todos son diferentes tamaños, etc. Y primero incluyó gente que no era necesariamente de una sola origen étnico. Había, como eran puertos, no olvidemos que Veracruz, gracias a los portugueses y a los judíos, se pudo construir un puerto como Veracruz. Entonces era un lugar sumamente internacional de algún modo. Entonces, ¿por qué esperar que fuéramos todos de un origen? Había en las formaciones de aquel entonces precarias de son jarocho, pues había gente de todo tipo. Entonces, lo que es hoy, el son jarocho es un género ya mucho más definido, que utiliza estos instrumentos que se llaman jaranas, que generalmente son de 5 órdenes, que son para rasgueo, y se usa polirritmia entre diferentes tipos de tamaños y formas. Y algunos instrumentos tienen formas más, como forma de llevar la melodía, que es el requinto o guitarra de son o la guitarra león. Y también se incluye en ciertas regiones de Veracruz el arpa, que el arpa también tiene toda una evolución. El arpa, me parece que la primer tipo de arpa que llegó a Veracruz entre los mestizos era arpa que vino del oeste, de la región de allá, de la Tierra Caliente. Pero ya había pequeñas arpas entre los que tocaban los indígenas como enseñanza de las misiones, ¿no? Pero esto es lo que constituye principalmente el son jarocho. Y claro, un repertorio. Cuando oigan la bamba, cuando oigan el agualulco, cuando oigan el butaquito, la guacamaya, todo esto estamos hablando, el toro sacamandú, de son jarocho. ¿Qué es el son? ¿Qué es Huasteco? Huasteco es una gran región, la Huasteca, que está incluido 6 estados. Es una gran región con una diversidad étnica, lingüística, pero que generalmente está la región Tenec, que son una variante del maya, me parece, y del huasteco, y tiene como una gran identidad musical esto que llamamos son huasteco. Pero no es lo único, no es el único tipo de música. Existe la música tenec, que se toca con arpa, una arpa chica y a veces tambores, un tipo de maracas. Pero digamos el son huasteco, que es una gran identidad. La guitarra quinta, que mencioné antes, la jarana huasteca y el violín. Esto ha sido para mí una gran entretenimiento, diversión y todo, ver las subdivisiones, los diferentes estilos, aún en un solo ritmo. Aparentemente en un solo ritmo hay una gran diversidad de estilos que a veces se han ido homogeneizando porque la gente escucha a veces un grupo que es más
que ha grabado más, que viene de otra región, entonces empiezan a imitar su estilo. Pero aún así, se siguen reconociendo los estilos de algunas regiones. Entonces, cuando hablo de huasteco, hablo de una gran realidad. Es difícil que yo la pueda definir aquí hablando, pero un poco hablaré de eso, ¿no? Un poco es una... Ustedes nomás imaginen múltiples regiones de estados de Tamaulipas, Hidalgo, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro. Son 6 estados. Y en esta región hay una gran, cuando dice alguien son huasteco o huapango, todos saben de qué se está hablando. Con diferentes quizás asociaciones en sus cabezas, pero todos saben y todos pueden convivir tocando un huapango. Increíble la historia y los... Ya vemos lo que tiene. Herminia, una pregunta de Herminia. Muchas gracias, Abel, por estar con Gracias. nosotros. Pudiera hablar y preguntarle preguntas por otra hora. Me fascina la música, me fascina la historia de la música y de todos los instrumentos. Mi abuelo es de San Antonio, Texas, y fue uno de los primeros que tocó el acordeón, que tiene influencia alemán. Pero también otra región, pues Texas era México. Todo eso es música mexicana para mí. Y qué son qué fueron los instrumentos o la música que sea que también no es para mí el acordeón no es alemán, pero no porque es el botón, no el piano, y qué son las influencias que vinieron de México para influir y cómo ha influido pues esa música de esa región a lo demás de México también, porque el acordeón se suena un poquito diferente en diferentes regiones. Am, el segundo también les comento, yo acabo de regresar hoy apenas de Hawái Oh, y ahí también me fascinó la música y cómo los instrumentos son indígenas, son mucho como los instrumentos mexicanos aquí y el ukelele dijeron que era portugués, que se parece al jaracho, sí, no, a una todas las guitarra taran- pequeña, sí. No sé si es el mismo, nomás tiene dos diferentes nombres. Y también hasta las maracas que tenían que son uli, uli, pero son maracas con flores que usan para bailar, que son igual casi con diferentes nombres y los palos que tocaban también creciendo con mi papá teníamos un grupo musical y teníamos eso como niños nos daban los dos palitos que se ponían juntos, no sé cómo se llaman los palos de música, pero que puede platicar más de las influencias de diferentes lugares indígenas y cómo todos son tan similar. Y pues también es porque los de España y los de portugués fueron a Hawái, pero me fascinó todo eso, de cómo es tan similar todo, hasta Hawái llegó la música. Claro, como tú mencionas, lo que son las maracas o shakers o todo este tipo, bueno, eso es un instrumento ancestral y yo creo que cada pueblo indígena tiene su concepto incluso de cómo los hace. No es lo mismo una maraca de tipo llanero hecho en Venezuela que unas maracas para hacer mapaleo, cumbia en Colombia. Tienen una manera muy diferente de construirlas y el concepto que están buscando para tocar. Y no lo dudo que en Hawái tengan lo mismo. En la Huasteca se toca un tipo de maraca combinado con el violín, el arpa, y los danzantes usan un tipo de maraca, es algo muy interesante, y esto es más de corte indígena. En cuanto a las guitarras, bueno, eso parece ser que sí viene de algún modo de Europa, pero está inspirado un instrumento básico que pudo haber tenido generalmente este concepto de las 6 cuerdas
Un instrumento fue algo después, algo que surgió después. Hasta entonces, más bien, hay conceptos de guitarras, violines de 2 cuerdas, 3 cuerdas, 4, como es el ukulele, el 4 venezolano, que es una afinación muy similar. Sin embargo, hablando del instrumento y su totalidad, es totalmente diferente en su manera de interpretación, ¿verdad? Un ukulele, hasta donde yo sé, yo no he visto nada similar folclórico que haya en la música de Hawái a la música de Venezuela en cuanto a rasgueos y cosas así, pero el instrumento es muy similar. Tienen su diferente sonido, una vez que los... Ahora, por ejemplo, qué bueno que vuelvo a tocar, las jaranas tienen algo muy especial que son instrumentos escarbados. Quiere decir que no son de una sola pieza. Esto se dice que hay una cierta tradición indígena. Cuando el indígena ve por primera vez una jarana, creo que su concepto es hacerlo no por partes, sino escarbado. Como si escarbara una lancha, un cayuco, una canoa. Más o menos ese es el concepto. Entonces, aún se respeta este concepto. La jarana, los requintos, todos los instrumentos, son instrumentos de una sola pieza. No es así con los instrumentos de son huasteco. Entonces, por cuestiones históricas que surgen aquí o allá, los instrumentos llegan a tener ese destino, ¿verdad? Que son diferentes, se van diversificando todo y la gente va buscando, va consolidando el sonido que ellos quieren y entonces imprimen su manera de construirlo para lograr ese sonido. Otra cosa que hay es que en México tienen una gran variedad de guitarras y son muchas muy gordas, la caja es muy amplia, porque están buscando una manera un poco profunda y bajo, como que les dé un bajo en muchos tipos de sones. Entonces, esta es otra cuestión. Gracias. Gracias. Y Michaela, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Como ya estamos en final tiempo, queremos darles gracias por su tiempo. Gran honor estar aquí con Abel y finalmente vamos a enseñar un gran presentación, un video de Presente, aquí estoy, un proyecto del parque. Michaela tuvo muchas manos, Abel y un grupo de él que se llama Río Guadalavín, y con eso los dejamos en el link. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Que pasen excelente día y acuerden, la música es viviendo historia de nosotros. Como Atahualpa dijera, afuera de su país, yo y mi guitarra afuera, yo viajo con mi raíz. Y jarana en mano, yo con mi suerte, con mis paisanos hasta la muerte. De donde vengo a donde
detrás de un camión. En la cocina sin profesión, lavo los platos, atizo el jabón. Reparo caminos, construyo los puentes, tomo los riesgos y ayudo a mi gente. Soy abogado de leyes consciente y soy acusado siendo inocente. De dónde vengo, a dónde voy, porque yo vine, presente estoy. De dónde vengo, a dónde voy, soy necesario, por eso estoy. Boricua, porteña, venezolana, corazón risueño, naciones hermanas. Hispano, latino, la prensa me llama, soy solo un chatino que vive en Calama. De todos los lados, de todas las fuentes, caminos andados, estamos presentes. Todos iguales, también diferentes, trabajadores, somos presentes. De dónde vengo, a dónde voy, porque yo vine, presente estoy. De dónde vengo, a dónde voy, soy necesario, por eso estoy. Comer rico de mi mano bajo el sol. Y mis hijos y mi gente empobrecidos sin razón. Ya no te hagas inocente de no ver lo que tú tienes, como eres con mi gente que sostiene tus placeres. Mis hijos, mi gente, tan presentes en tu mesa como el pan de cada día. Eres avaro conmigo, espléndido con tus amigos. De dónde vengo, de dónde soy. Me hago presente, necesario soy. Estoy y no me voy. De mi mano bajo el sol. Y mis hijos y mi gente empobrecidos sin razón. Ya no te hagas inocente de no ver lo que tú tienes, como eres con mi gente que sostiene tus placeres. Mis hijos, mi gente, tan presentes en tu mesa como el pan de cada día. Eres avaro conmigo, espléndido con tus amigos. De dónde vengo, de dónde soy. Me hago presente, necesario soy. Estoy y no me voy. Sangre de aquí o allá en las venas, mi tierra sentí si la guitarra suena. La música y baile en barrio salón, la casa y la calle según la ocasión. Cumbia, guapango, lando y samba, bolero y tango, merengue y bomba. Cha-cha-cha, volcan y guayno que quiere bailar. Libertad de expresión.
Como Atahualpa dijera, afuera de su país, yo y mi guitarra afuera, yo viajo con mi raíz, yo viajo con mi raíz, yo viajo con mi raíz. Ok, muchísimas gracias a Abel y a José. And don't forget to join us for our next Lunch and Learn next week with Estefania Martinez Limo on decolonizing our identity.